Estamos agradecidos al Señor Jesucristo en este domingo 8 de mayo del 2022. Declaramos que estamos cerca a causa del Espíritu, porque de esta manera estamos en la comunión del Espíritu y en la comunión de los santos, por causa de la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesucristo les saludamos así hoy con la segunda carta, epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El tema de hoy es continuación de lo que hemos venido hablando en 2 domingos anteriores y tiene por título El corazón de Dios en los Evangelios, parte 3. Partimos de 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9, y ya verán ustedes por qué. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Conocer el corazón de Dios a través de los evangelios es conocer las entrañas de la persona de Dios. Dios ha deseado volcar a su pueblo, a sus santos, lo que hay en lo más profundo de su corazón, para llenar el corazón del hombre de su naturaleza, de sus virtudes y de valores de la más alta calidad, y en su diario caminar el pueblo de Dios y cada cristiano manifieste en su hablar y en su hacer que su corazón ya se ha convertido en el corazón de Dios. No es de balde, sino que su iglesia enseñe, ministre y obre conforme al corazón de Dios que se nos revela a través de los evangelios. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 10, nos vamos hasta allá en este momento. Hebreos capítulo 10, versículos 15 al 17, y dice así: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. El Espíritu Santo, que atestigua en el cielo y en la tierra, ha dicho que hay un nuevo pacto dado por Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Dios del cielo y de la tierra pondrá las leyes de su corazón en nuestros corazones. Amén. Ahora suceda, acontezca hoy. Nuestras mentes serán afectadas por el pensamiento del corazón de Dios. No solo borrará nuestros pecados y transgresiones. Es claro que esto lo hará Dios de su corazón y del corazón de Jesús, sino que si recibimos el corazón de Dios, nuestra vida tenderá a abandonar la práctica de pecado y conforme al conocimiento del corazón de Dios, tener por fruto la santificación y la vida eterna. Gracias, Padre Dios. Gracias, Padre eterno en Jesucristo. Gracias, Espíritu de Jesús y de Cristo, por conocer tu corazón por el Evangelio. Amén. Primera de Corintios 2:9, que ya leímos y que lo volvemos a repetir para que no se pierda el sabor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es indudable que el corazón de Dios ha preparado para los que le aman cosas nuevas e inéditas para nuestros ojos y nuestros oídos. Esto afecta no solo nuestros sentidos, sino que alimenta e influye el corazón de su pueblo, trayendo sobre nosotros el corazón de Dios. Leamos ahora 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las cosas reveladas, lo profundo de Dios, que es manifestado por el Espíritu de Dios, nos harán conocer más acerca de Dios y de su corazón. Ahora nos vamos hasta Hebreos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Vamos, y dice la Escritura: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La buena nueva, el Evangelio, es palabra de Dios que ha salido del corazón de Dios. Entre los propósitos que tiene es llevarnos al reposo de nuestras obras, rompiendo la incredulidad, llenándonos de fe, desechando la desobediencia y practicando la obediencia por el poder del Evangelio. El corazón de Dios a través de la buena nueva predicada es palabra de Dios viva y eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, las intenciones del corazón. Así es que todo esto está basado en este capítulo 4 de Hebreos, y a veces nosotros pensamos que los beneficios del Evangelio solo quedan en dar, y eso es lo básico, salvación del alma y vida eterna, pero también el Señor quiere que entremos en el reposo de Él, y así es como leeríamos, ¿verdad?, nada más a ustedes el capítulo 4 versículos 1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, es decir, el Evangelio. Pero no les aprovechó al oír la palabra, porque es palabra de Dios, como dije, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que, amados hermanos, qué bendición. El corazón de Dios en los evangelios nos da salvación del alma, vida eterna, nos da reposo, nos da descanso, nos da refrigerio. ¡Cuánta bendición! Trae el conocimiento del corazón de Dios a nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, una vez dada esta introducción, que es de gran bendición, porque aprendemos otras cosas más que Dios ha volcado a través de las Escrituras. Acuérdense que hoy nos hemos quedado en los evangelios, pero el corazón de Dios ha sido volcado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y a veces nosotros ni siquiera lo hemos captado y entendido, pero cuando el Espíritu viene a nosotros, entonces es que podemos mirar toda la buena intención de Dios, como ya lo vimos la vez pasada, que su corazón está en pensamientos de paz y no de mal, y darnos lo que esperamos de parte de Él. Bien, vamos pues a seguir, y vamos a estar mirando el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, donde nos quedamos en el versículo 28. Y dice ahí: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo a su reino. El corazón de Dios, por su Espíritu Santo, nos revela al Hijo del Hombre en su forma de Dios. Él es Rey y Rey de Reyes. Él es el soberano de todos los reyes de la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a estar continuando este pasaje de Mateo 16, 28. Está conectado con el capítulo 17 de Mateo hasta el versículo 13. Pero vamos a tomar algunos versículos para acabar de explicar y para hablar de lo que en el corazón de Dios hay, y que el Espíritu Santo nos revela acerca del Hijo del Hombre en su forma de Dios. Vamos pues a leer Mateo 17, 2 y 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Queda claramente manifestado que Jesús es Dios, como venimos diciendo. Se muestra su poder, se muestra su gloria. Él es, pues, el soberano de todos los reyes de la tierra. Él es el sol de justicia. Él es Señor de señores en este siglo y en el venidero. Su autoridad sobre Moisés y la ley, y sobre Elías y los profetas, es manifiesta aquí, porque ellos estaban en esta hora viniendo para estar delante de su presencia. Vamos ahora a Mateo 17, 5, y dice: mientras él aún hablaba,
una nube de luz los cubrió, ya que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Queda claramente manifestado que Jesús es Dios. Ya esto lo vimos, pero ahora vemos que la voz de Dios, que desde el corazón de Dios reconoce quién es su Hijo, sí, y este es su Hijo amado, el unigénito de Dios, el Verbo que se encarnó, que mostró la gracia y la gloria del Señor, de tal manera que aquí vemos que esto queda confirmado. Para aquellos que tienen alguna duda, yo no sé cómo es posible que no lo vean, como mismo Dios está testificando del unigénito del Padre, y mismo Dios está testificando que es su Hijo amado y en él tiene complacencia. Esta no es la primera vez. Recuerde que cuando Jesús fue bautizado, también la voz de Dios desde el cielo confirmó estas cosas. Esto ya lo vimos, pero hoy lo recordamos. Mateo 17, 16 y 17. Bien, entonces nosotros vamos a irnos hasta para avanzar en lo que hay aquí. Y dice así: y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Sí, de tal manera que vemos nosotros que del corazón de Dios se nos dice que lamentablemente el hombre y también sus discípulos, aún sus apóstoles, mostraban una incapacidad, mostraban incredulidad, que la mayoría de los hijos de Dios tenemos. Qué triste. Esta incapacidad, esta incredulidad o esta poca fe nos inhabilita para ver manifiesto el poder y la autoridad del reino de los cielos, dada en Jesucristo. Esto debiera de ser un aprendizaje por antítesis, de tal manera que nosotros le pidiéramos continuamente al Señor: oh Dios, por tu Espíritu y por tu palabra, llénanos de capacidades, llénanos de habilidades, llénanos de destreza, equípanos, Señor, danos en esta hora romper con la poca fe o la incredulidad, danos tener fe en ti, porque tú eres Dios vivo, verdadero y eterno, porque tú tienes una palabra eterna y que se cumple siempre, para que de esta manera podamos ver manifiesto tu poder y la autoridad que del reino de los cielos le fue dada a Jesucristo y que a nosotros también nos ha sido entregada para que la manifestemos en esta tierra. Hoy tenemos que saber que el corazón de Dios, aunque aquí no lo dice, yo puedo sentirlo y decir que el Señor se siente dolido ante estas cosas que acontecen en los que nos decimos hijos de Dios, en los que nos decimos discípulos, en los que nos decimos siervos de Dios, y que debiera de haber un cambio a causa de lo que el corazón de Dios muestra. Y lamentablemente esto no ha cambiado mucho a través de estos siglos y a través de estos miles de años, y aún yo creo que ha empeorado. Es indudable que sus apóstoles, como discípulos de Jesucristo, una vez que Jesucristo resucitó, una vez que Jesucristo fue alzado y sentado a la diestra de Dios Padre en lugares celestiales, entendieron esto y tuvieron un cambio, también por la venida del Espíritu Santo sobre ellos. Por eso hoy queremos que esto acontezca. Espíritu Santo, ven sobre nosotros y danos tu poder y danos tu sabiduría. Vamos ahora a leer Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hoy la iglesia de Jesucristo, lamentablemente, es de poca fe. La ausencia del poder de Dios recibido por la venida del Espíritu Santo es notoria. No hay señales,
No se echan fuera demonios, no se hablan nuevas lenguas o muy pocas veces, no se ponen las manos sobre los enfermos para que sanen, no hay prodigios, no hay milagros, no hay maravillas, ¿sí? Por el contrario, se da lugar a milagros mentirosos y no a lo que proviene del Espíritu Santo, que es verdadero y auténtico. ¿Qué vemos aquí? Que nosotros hoy, como decíamos, debiéramos de tener esa fe del tamaño de un grano de mostaza. Yo le llamaría esa semilla de fe, para que nosotros dijéramos a cualquier cosa, pásate de aquí y se pasará. Nada os será imposible. Oiga esto, nada os será imposible. Qué enseñanza del corazón de Dios para con nosotros. Nada os será imposible. Yo lo repito, porque quisiera que eso se impregnara en mi mente y en mi corazón, como al principio dije, y que el Espíritu Santo me diera ese testimonio para que en las cosas que vienen en el diario caminar en esta tierra y en nuestra vida pudieran ser enfrentadas y nosotros pudiéramos decir, teniendo esa fe en Dios, creyendo que hay un Dios vivo y verdadero y eterno, y creyendo a la palabra de Dios, nada os será imposible. Nada os será imposible. Esta es de las veces en que el Espíritu habla del corazón de Dios, hablando de que para Dios no hay nada imposible. Recuerde que esto se lo dijo a María, y recuerde que se refería a ella misma y se refería a Elizabeth, su pariente, para hacer obras grandes. No hay nada imposible para Dios. Él es el Dios que puede superar toda situación, toda adversidad, toda lucha que haya presente en esta vida terrena. Pero necesitamos ¿qué? Un ingrediente. Se llama fe. Y esa es producto de nuestra confianza y de poner nuestros ojos en ese Dios verdadero, en Jesucristo, y en recibir de la palabra esa fuente, porque la palabra es una fuente de fe para que nosotros podamos caminar como Dios nos está enseñando aquí. Ahora vamos a Mateo 17, 25 al 27. Y dice así, y él dijo, sí, y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¡Wow! ¡Qué palabras del corazón de Dios! El Señor, sí, dice que paguemos los impuestos o los tributos o las cooperaciones, aunque sean excesivos e injustos, y que si fuéramos verdaderamente hijos, ¿sí?, no nos debiéramos de cobrar impuestos, deberíamos de tener exención. En un sentido, tenemos que declarar que el Señor se encargue de esto, porque de todos modos, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que fuera y echara el anzuelo al mar y sacar un pez, y que allí en el pez iba a estar un estatero, y tomarlo y dárselo para pagar esa cooperación, porque esta era una como cooperación que se daba de 2 dracmas, y que el Señor cumplió. No salieron de su bolsillo, salieron de la fe, salieron de la mano de Dios, y por lo tanto
En ese sentido, de todos modos, Jesucristo quedó exento porque no fueron pagados de su bolsillo, sino de la mano de Dios. Que el Señor, cuando haya cooperaciones o cuotas injustas o tributos o impuestos injustos, el Señor nos dé la exención. Eso significa que Él entrará extraordinariamente y nos suplirá para poder cubrir esto. Hoy esto viene a ser del corazón de Dios, porque vemos que por muchas cosas estamos pagando altos derechos y que a causa de la forma en que el mundo se mueve y a causa de las situaciones que el mundo vive, hay algunos bienes que están siendo cobrados o el precio de ellos es excesivo, es alto, y a veces esto trae sobre nosotros cierta conflictiva o inconformidad al mirar esta injusticia. Pero el Señor dice que estamos exentos y que entonces Él nos suplirá de esta manera y Él en forma milagrosa nos dará a cubrir, porque así dijo, para no ofenderlos, para que no se sientan ofendidos. Bien, vamos ahora a Mateo 18:3. Seguimos avanzando y dice, y dijo, de cierto digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Recuerde que esta parte, como otras más, están explicadas en otros mensajes, especialmente en el mensaje acerca de lo que es el reino de los cielos. Pero obtengamos alguna otra percepción de esta palabra de Mateo 18:3. Sí, sí. Y aquí, ¿qué aprendemos? Del corazón de Dios, ¿cuál es la condición delante de Dios para todos y cada uno de nosotros? Ser como niño. Ya hemos descrito que los niños pues tienen un corazón inocente, tienen un corazón confiado, creen en la palabra de sus padres. Así es que padres, no engañen a sus niños, a sus hijos. Cuando les digan algo, díganles la verdad, no les engañen ni contradicciones de hombres. Eso a la larga es dañino. Siempre hablen a sus hijos con la verdad y si algo dicen, cúmplanlo, porque esto es un ejemplo de la relación que nosotros tenemos en el reino de los cielos con el Padre. El Señor nunca ha hablado mentira, todo lo que habla es verdad y Él cumplirá su palabra. Y yo soy como un niño, yo creo que Dios siempre cumplirá lo dicho. Jesús cumplirá lo dicho, porque Él es la palabra encarnada, el verbo de Dios. Mateo 18, 6 y 7. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Bien, vamos ahora a ver que el Señor habla de evitar ser tropiezo, de tal manera que el Señor está hablando aquí y que no hagamos tropezar a alguien de los que Dios considera pequeños. No está hablando sino de los que creen en Él y que para el Señor seguimos siendo pequeños, porque eso es lo que somos delante de su grandeza, ¿sí? Pero hay ahora muchas situaciones que quieren venir a traer sobre nosotros tropiezo, pero nosotros tenemos que clamar a Dios para que seamos libres de aquel que quiere hacernos tropezar. Y hoy tantas cosas están aconteciendo en este mundo que están tratando de robar el amor de Dios en nuestros corazones y están tratando de robar nuestra relación y nuestra fe y están tratando de poner tropiezo y en verdad este mundo se está comportando de una manera
que no es agradable a Dios. Hay de aquel que pone tropiezo sobre aquellos que somos pequeños y que hemos creído en Él, ¿sí? Y ya ve que el 7 es claro, hay del mundo por los tropiezos, ¿sí? Pero, y es necesario que vengan tropiezos, pero ¿qué promesas nosotros tenemos? El justo cae 7 veces y el Señor 7 veces lo levanta. Pongamos de todos modos discernimiento, venga sobre nosotros palabra de ciencia, sabiduría y discreción de espíritu, para que nosotros evitemos estos tropiezos y evitemos a aquel que está queriendo poner tropiezo en nuestra vida. Vamos ahora a Mateo 18:10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Del versículo 1 del capítulo 18 al versículo 10, el tema es precisamente los niños, los pequeños, la condición de pequeños y el menosprecio que pueden tener delante de este mundo y delante de los hombres y de la gente que quiere ponernos tropiezo, el tener una fe que los haga sentir que nosotros no valemos la pena, que estamos teniendo una fe en Jesucristo que no corresponde a la realidad de este mundo, ni a las cosas que este mundo acostumbra, y viene a traer sobre nosotros ese menosprecio, sí, pero vea el cuidado de Dios con respecto a todos aquellos que queremos tener una conducta. Yo hoy te invito, el corazón de Dios está diciendo, tú ten una conducta conforme a lo que yo te demando y una condición como la que yo te demando. Si tú has creído en mí, si tú eres un pequeño, ten esa conducta de un niño, cree en lo que yo digo porque lo voy a cumplir, y si alguno pone tropiezo, yo me voy a encargar de él, pero ten cuidado para que no tropieces. Y si alguno pone menosprecio, mira que está escrito en Salmo 34, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Está escrito, ¿verdad?, allá en Hebreos, en el capítulo 1, que los ángeles son ministros, servidores a favor de los herederos de la salvación, que somos tú y yo. Está escrito, ¿verdad?, que el Señor enviará a sus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Así es que, amado hermano, aquí se nos está dando una plena seguridad en cuanto a aquellos que queremos tener una condición. Qué hermoso sería que tú y yo hoy creyéramos a Dios todo lo que dice, creciéramos en el conocimiento del corazón de Dios y a través del conocimiento de la palabra del Señor, que nos llevara para que nosotros viviéramos conforme a lo que Dios ha dicho y que ha salido de su boca. Bien, entonces estamos viendo esta gran bendición. Y aquí invita a aquellos que en el mundo obran, que no menosprecien a los pequeños del reino de los cielos. Sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de Dios. Es decir, como diciendo, Señor, pues nosotros hemos sido asignados a este pequeño que cree en ti, pero mira, Señor, aquí estamos delante de ti y estamos mirando cómo los menosprecian, pero Señor, ¿qué tú vas a hacer? No habla aquí de que ellos digan algo. Esto es como una actitud de los ángeles en los cielos, que ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos, que han sido asignados a los que creemos en el nombre de Jesucristo y en su palabra. No habla aquí de, como algunos dijeran, de actos de intercesión, porque esto violaría la palabra del Señor. ¿Quiénes son los que pueden interceder? El Espíritu Santo, Jesucristo y nosotros los santos, llevados por el Espíritu y en el nombre de Jesús.
pero no nos habla de una intercesión, nos habla de una intervención, nos habla de una actitud que tienen los ángeles para con nosotros, para que usted evite, ¿sí?, esas doctrinas equivocadas que tiene el mundo con respecto a los ángeles, y aún la adoración a los ángeles que no es debida, o el reconocimiento de ellos como ángeles intercesores. Los ángeles están bajo, me refiero a los ángeles de luz, bajo el mando del Señor Jesucristo, del Dios del cielo y de la tierra, y solo hacen lo que Dios les envía. Ellos son obedientes al 100%. Bien, vamos a seguir adelante y vamos a dejar ese pasaje para ahora ver el 18:11. ¿Sí? Dice la Escritura: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esto ya también lo habíamos estado hablando ampliamente. La misión del Hijo del Hombre es salvar lo que se había perdido. Es que, amados hermanos, tenemos que reconocer que no hay ningún hombre que no necesite de esto, de la misión de Jesucristo, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Es decir, toda la humanidad, todos los seres humanos estamos perdidos, toda la creación está perdida. No hay justo ni aún uno. Todos nos desviamos a una, ¿sí? De tal manera que estamos bajo una condición terrible como humanidad, en donde consideramos nuestra vida una vida caída, una vida perdida, y solo tenemos que reconocer la misión de Jesucristo. El corazón de Dios está diciendo: el Hijo del Hombre ha venido, yo lo he mandado para salvar lo que se había perdido. Qué hermosura del Señor. Aquí se muestra el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, la gracia, la piedad del Señor a favor de nosotros a través de la misión que le dio al Hijo del Hombre, a ese Dios encarnado, a Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Vamos a Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En esto tenemos que tener cuidado de no manipular o manejar, ¿sí?, o usar esto como un chantaje. Una cosa es que nosotros tengamos una opinión diferente con respecto a un hermano o a una hermana, y tengamos una diferencia con respecto a un hermano o una hermana. Y otra cosa es que tengamos perfectamente identificado un pecado. Si nosotros queremos aplicar esto que del corazón de Dios sale, que es un orden para corregir los pecados en la congregación, en la iglesia, es correcto, pero tendríamos que tener perfectamente identificado que hay un pecado en contra de nosotros. Sí, si la persona no lo acepta, bueno, dice que lo hagamos individualmente, y si no, con 2 o 3 testigos. También acuérdese que Dios abomina al testigo mentiroso y al que da falso testimonio mintiendo. Son 2 de las cosas, el labio mentiroso, que el Señor abomina. No usemos de esto para ser con labios mentirosos o para ser falsos testigos que hablamos mentira. Tengamos mucho cuidado en cómo se maneja esto, que sea verdaderamente. Y luego dice, dígalo a toda la iglesia. Pero, amados hermanos, en esto debiéramos de tener mucho cuidado hasta qué momento, hasta qué condición o estado debemos nosotros de hacer público un pecado. Tengamos mucho cuidado en ello.
Esto en verdad sale del corazón de Dios, es un orden, pero que debiera ser aplicado totalmente con pecados plenamente identificados y con gente que está teniendo palabra de verdad y son testigos auténticos y verdaderos, y con una iglesia que sea, en dado caso, madura, y que quien encabece la iglesia sean siervos verdaderos que lleguen a esta situación en donde se hable de un pecado que está haciendo daño y que es notorio y que sí está identificado como un pecado que está dañando en lo individual y en lo general y en lo congregacional. Y esto es como aquel caso que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, donde se tenía un acto de fornicación muy grave y que Pablo lo denuncia y que la iglesia no había hecho nada. Ahora, en otro sentido, si esto se hiciera en esta corrección de pecado, se hiciera en la iglesia, sería algo tremendo que acontecer, porque hoy muchas iglesias toleran el pecado obvio de ciertas personas y dejan correr pensando en esa gracia que no es gracia, sino es desgracia, que se le debe de dar a la persona, y que se olvidan del capítulo 10 de Hebreos, ¿verdad? Que si pecaremos voluntariamente, no queda sacrificio, sino que pisotearíamos al Hijo de Dios, Jesucristo, es decir, su obra, y daríamos por inmunda la sangre de Cristo y afrentaríamos al Espíritu de gracia. Y advierte ahí en el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque no hay temor en la iglesia, y dice, porque Dios juzgará a su pueblo. Ahí no dice que juzgará al mundo, porque el juicio empieza por la casa de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío? Pero hay muchos que están siendo de pecado notorio y aún público, conocido, y no se hace nada al respecto, y no se hace ninguna obra al respecto, ni individual, ni de un grupo, ni congregacional. Dios tenga misericordia y tengamos mucho cuidado, porque esto es como la palabra de Dios, espada de dos filos. Tengamos cuidado cómo se va a usar este orden para corregir los pecados o el pecado en la congregación y en las personas. Vamos ahora hasta Mateo 18:18, y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces aquí nosotros vemos, porque acuérdense que en el capítulo 16 de Mateo habíamos visto cuando Cristo había dicho que edificaría la iglesia sobre la roca, sobre él mismo, y que las puertas del Hades no prevalecerían sobre la iglesia. Le había dicho a Pedro, ¿verdad? Cosa malinterpretada por muchos cuando vienen a decir que Pedro es el primer papa. Mentira, nunca dice la escritura eso, y dice: a ti te daré las llaves del reino. Pero aquí el Señor está abriendo a toda la congregación, a toda la iglesia que en esta hora ha sido llamada de afuera del mundo para venir a ser separada para Cristo. Y dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está diciéndonos del corazón de Dios para con nosotros: te entrego plena autoridad en mi nombre para atar y desatar conforme está escrito aquí. Oh, amado hermano, cuánto nos está faltando, porque la autoridad está respaldada por el poder de Dios. Y entonces nosotros tenemos que saber que nuestra fe está fundada en el poder de Dios, y que si ejercemos fe y ejercemos esa autoridad por fe, estamos desatando no solo esa autoridad, sino el poder de Dios en forma tremenda. Y
debiéramos de ejercerlo. ¿Dónde está parada la iglesia? ¿Qué está sucediendo en cada uno de los corazones que forman la iglesia de Jesucristo actualmente? ¿Dónde está esa autoridad? Acuérdense que ya hemos visto algunos pasajes y tremendos, como cuando estuvimos hablando de lo que el Señor Jesucristo les envió allá en Mateo 10, cuando dice que llamó a los 12 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Estoy recordando Mateo 10:1. Y entonces ahora confirma todo esto y nos da ese poder para atar. ¿Cuántas cosas serían resueltas en esta tierra, en lo individual, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo grupal, en lo terrenal? ¿Cuántas cosas, y aún en lo espiritual, cuántas cosas serían resueltas si nosotros creyéramos esta palabra del corazón de Dios? Y todo lo que atemos en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cuántas cosas veríamos? ¿Cuántas maravillas? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos prodigios y señales? ¿Crees en Dios? ¿Crees su palabra? ¿Crees lo que Él ha dicho? ¿De veras? Pues entonces ponlo por obra y recibe esa plena autoridad en el nombre de Jesucristo para atar y desatar. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora nos estamos poniendo en esta hora, bueno, está poniendo el Señor en esta hora el acuerdo para pedir al Padre. Esto habla de que hay una fuerza mayor cuando dos o tres, fíjese bien, dice cuando dos se pusieren de acuerdo, no se necesita más. Hoy queremos y decir, bueno, vamos a tener oración en la iglesia y vamos a estar ahí 50, 100, 200, 500, 1000 y gritamos todos y hacemos todos, pero no pasa nada. ¿Por qué no están de acuerdo? Porque van y oran cada quien por su interés personal o su interés egoísta o por sus envidias o por cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué no ponernos de acuerdo? Pero ponernos de acuerdo ¿en qué? ¿En cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿En cuál es la voluntad de Dios? Porque está bien claro, ¿verdad? Que si pedimos algo conforme a su voluntad, será hecho, ¿sí? Así está confirmado de muchas maneras aquel milagro del ciego de nacimiento hecho por Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dijo, ¿verdad? Que Dios no oye a los pecadores, sino al que hace su voluntad y teme a Dios. Y nosotros debiéramos de guardar todo ello. ¿Cuántas cosas hoy se van relacionando? ¿Sí? Ponerse de acuerdo con otro para pedir al Padre que está en los cielos. A veces es buena la oración congregacional, es buena, pero es en dado caso, funciona efectivamente cuando dos se ponen de acuerdo. Imagínese un matrimonio que se pone de acuerdo, son dos, y se hacen cosas grandes y maravillosas por dos, ¿sí? No se necesita el tumulto. Dios nos ha mostrado en su corazón que Él no está mirando el tumulto de la mayoría. Hay que estuvieron en tal plaza miles de personas, pero estuvieron dos de acuerdo, y esos sacudieron y conmovieron los cielos y la tierra, porque así es como está escrito: cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero hay que pedir al Padre, hay que pedir lo correcto, hay que alinearse a la voluntad del Padre. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo aquí en Mateo 18:19, tan solo en un versículo? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora a Mateo 18:20. Está muy concentrado aquí, disculpen, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta es la expresión mínima de una congregación que asegura la presencia de Dios, la presencia de Jesús.
Pero, uy, si voy a una iglesia de 5,000, me animo mucho, porque pues somos muchos. Pues ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que estar animados por 5,000 o por 10,000. Qué bueno que haya una reunión así, pero lo más importante en un congregarse es la presencia de Jesús, es la presencia del Espíritu Santo, es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Y si 2 o 3 nos reunimos, ahí está en medio de nosotros. Sí, Jesucristo, ahí está el Espíritu de Cristo, ahí está manifestando el Padre Eterno, ahí está, ahí está. Oh, qué difícil es a veces esto de entenderlo, porque tenemos muy metido el asunto del local, del templo, del auditorio, cuando nosotros lo que teníamos que tener mayormente que eso metido en el corazón es donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 2 o 3 es la presencia del Señor. 2 o 3, de tal manera que el Señor Jesucristo es glorificado. Lo que necesitamos en todo acto de congregación, o en toda congregación, o no, en todo acto para congregarse, no es el número, es la presencia del Señor, y es que 2 o 3 estén listos para darle lugar al Señor, de tal manera que el Señor venga a ser glorificado. Modifiquemos esto en nuestro corazón. Hoy tú pudieras en tu casa, donde 2 o 3 están reunidos, dar lugar a la presencia del Señor y Dios hacer cosas grandes, porque donde está la presencia del Señor pasan cosas grandes. Él es columna de fuego por las noches y columna de nube por las mañanas, y Él le dijo en el Salmo 16:11 a David, ¿sí? Que nos mostrará la senda de la vida, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Debiera de acontecer esto, hermanos. No estamos dando excusa para dejar de congregarnos. Es hermoso, pero debiera de haber un vivo deseo de que sea darle lugar a la presencia de Dios y no darle lugar al congregarnos por congregarnos, o para saludar o ver los hermanos, o para venderles algo, o para ver qué le saco a Dios en la congregación, o para ver qué le saco a la congregación por alguna necesidad que tenga. Yo no digo que no se haga bien, yo no digo que no se tenga que ver por las necesidades de los hermanos, no, tenemos que ver por ello, pero el fin principal de estar congregados en el nombre de Jesucristo es dar lugar a la presencia del Señor. 2 o 3 o 500 o 100 o 50 o 80 o 1000 o 5000 o 10,000. Siempre esto es lo más importante, pero a veces creemos que el número de personas, estuvo padrísimo la presencia de Dios y el Señor ni estuvo ahí. Si el Señor hablara y oyéramos su voz, porque bueno, Él sí habla, pues yo ni estuve ahí. Sentiste bonito porque viste mucha gente. Entonces tú te vas por lo que ves y no por lo que no ves. Pero nosotros tenemos un Dios invisible y tenemos que andar no por vista, sino por fe. Bien, ya no voy a explicar más de ello. Vamos ahora a Mateo 18, 21 y 22. Le digo que este capítulo está muy potente en cuanto al corazón de Dios, lo que nos revela. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces vemos la cantidad de veces que debemos de perdonar. Esto está muy fuerte, hermanos, porque hay gente que nos hace daño, la perdonamos y nos vuelve a hacer daño, y la perdonamos y nos vuelve a hacer daño. Híjole, qué palabra del Señor. Pero el Señor lo que está diciendo: si tú perdonas, aquel que te viene y te la aplica y te la vuelve a aplicar y te la vuelve a repetir,
entonces no dejas que el pecado de él entre a tu vida. Sacas toda esa maldad, esa iniquidad, todas esas ofensas y no te contaminas. A veces nosotros pensamos que el perdón libera al de enfrente. Qué bueno que así fuera, pero a veces no es así. El perdón te libera a ti y el perdón te limpia a ti. De tal manera que el Señor lo que le estaba diciendo, a través del perdón, consérvate limpio, libertado y liberado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy cuánto necesitamos de ello. Hay varios mensajes que hay allí en YouTube y en Facebook acerca del perdón. Y hay varios estudios que hablan del perdón. Así es que búsquelos y edifíquese para que usted aprenda acerca de este valor que hay en el corazón de Dios. Perdón. Recuerde, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo le habló a Pablo en Efesios, ¿verdad? Y le dijo que nosotros pues perdonáramos, ¿sí? Así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, ¿sí? Que de tal manera que así sea. Bien, me gustaría leerle ese pasaje para que usted, está ahí en Efesios capítulo 4 y dice, ¿verdad?, de esta manera. Voy a leer desde el 31, 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Wow, qué fuerte, hermanos. Pero bien, vamos pues a estar y continuando y siguiendo aquí adelante. Vamos a gozarnos, sí, pero la cantidad de veces que debe de perdonar es muy amplia. Mateo 18:35. Vamos hasta ahora, hasta allá. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Recuerde que aquí puso el Señor un ejemplo, una parábola como él acostumbraba acerca de esto. Y aquí en el 18, Mateo 18:35, sí, nos habla de la calidad con que debemos de perdonar, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál es la calidad? Con la misma calidad con que el Padre nos ha perdonado. Ya lo leímos ahí en Efesios 4, 31 y 32, ¿sí? Entonces, pues, allá en el versículo 21 y 22 se nos habla de la cantidad y aquí se nos habla de esa calidad con que nosotros tenemos que perdonar, en la misma calidad con que con que Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando. Mateo 19, 4 al 6. Y él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio que aquí está revelado por el Señor, aquí en este capítulo 19, versículos 4 al 6, es bien claro. Bendito sea el nombre del Señor, sí, ese es el matrimonio que Dios ordenó. Y nos habla del cómo, el qué y la duración, sí, de tal manera que nos está diciendo que el Señor hizo al principio varón y hembra, entonces está hablando de un matrimonio heterosexual, sí, el qué, sí, y dijo que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Entonces establecer un hogar, una casa, casados, no casados como si fuera barrio, ni casados como si fuera vecindad, sino casados, sí, y los dos serán una sola carne. Esto es ese misterio. Y la duración que hay, ¿verdad? Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, habla de una duración
continua, de una duración permanente, y el Señor quiere que de esta manera nosotros seamos así. Queremos romper, ¿verdad?, con aquello que dice, porque esto se ha vuelto una tradición, hasta que la muerte nos separe. Nunca dice así, sino que no lo separe el hombre. Corrija ese asunto. Indudablemente que a veces que hay matrimonios que duran muchos años y que la separación viene por la expresión de la muerte de uno de los dos cónyuges, pero esto no finca como si fuera palabra de Dios. Lo que aquí está hablando, que si el Señor lo hace por causa de la muerte de alguno de los cónyuges, eso es obra de Dios, y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero aquí lo que está hablando es de la intervención del hombre en la duración del matrimonio, y lo que el Señor quiere es que no haya intervención del hombre que rompa la duración del matrimonio, ¿sí? Vamos a Mateo 19:9, y dice: y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Qué fuerte, ¿verdad? La única causa de divorcio, ¿qué? El adulterio, la fornicación. No hay más que una sola causa de separación, de romper la duración de el matrimonio, y es bien clara aquí, y habla esto si se aplicara a todos esos divorcios y separaciones que hay, oh hermano, causaría una revolución. Pero ese es el hombre y este es el corazón de Dios en cuanto al matrimonio, en cuanto a la única causa de divorcio, y que esto traería una fortaleza matrimonial y familiar muy, muy grande, y se dejaría de dañar cuando ya vienen hijos, a tantos hijos que hoy vemos que entran a conductas inadecuadas y aún a delincuencia y a crimen, o a actos de violencia muy profundos a causa de eso. ¿De qué? De divorcios injustificados y de separaciones injustificados que traen daño a los hijos y que forman hombres y mujeres que tienen una conducta terriblemente deformada. Dios tenga misericordia. Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Le estaban de esta manera queriendo excusarse con respecto al concepto que del corazón de Dios sale del matrimonio y del divorcio. Pero aquí Jesús les contesta en una forma tremenda y revela que 3 clases de eunucos. Sí, hay eunucos, sí, que nacieron así desde el vientre de su madre. 1. 2. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esto habla totalmente de una rendición, de algo que el hombre considera como un imperativo, el sexo, cuando realmente el imperativo viene a ser el Dios vivo y la palabra viva del Señor. Y es cuando entonces alguien puede tomar control sobre esa necesidad que a veces es fuerte y intensa, y que en esta hora el Señor nos está hablando que nosotros rompamos con todo ello. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos ahora a Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Esta aseveración, esta certidumbre del corazón de Dios, y habla de que nosotros tenemos que bendecir, porque ¿hasta dónde es niño? ¿Hasta dónde rompe la inocencia? La inocencia viene a ser una dispensa de parte de Dios, de tal manera que
cuando la criatura es inocente y Dios decide no dejarlo en esta tierra, de ellos es el reino de los cielos. No hay necesidad de hacer ninguna clase de liturgias ni ninguna clase de rituales con respecto a alguien que murió en condición de niño, es decir, inocente. Sí, entonces, muy bien que estamos aprendiendo en esta hora, ¿verdad? Que de los niños es el reino de los cielos. Eso también asegura para aquellos que tienen una condición de niño y nos asegura de esta manera la salvación de nuestra alma y la vida eterna y ser parte del reino de los cielos. Ahora nos vamos hasta Mateo 19, 17, y esto es un poquito más largo, al 29, y dice así: y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás. Sí, bien, sí. Vamos a leer nomás ahorita hasta el 18. Sí, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Sí, el 19 también, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí el Señor? Y está dándonos hoy una gran bendición. ¿Qué hacer para tener la vida eterna? ¿Qué hacer? Pues obedece los mandamientos, obedece la palabra del Señor, obedece lo que Dios ha señalado. De tal manera que si tú haces eso, sí, de tal manera que si amas a Dios, entonces vas a recibir a Jesucristo, lo vas a aceptar y vas a alcanzar la salvación y la vida eterna, sí, de tal manera que el Señor está hablando que así entraremos a la vida guardando todo lo que Dios nos manda, pero esto tiene muchos detalles. Bien, sí, ahora continuamos Mateo 19, 25 y 26, porque esto es larguito. Y dice ahí, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, estamos hablando aquí, para Dios todo es posible. Él es la fuente, el origen y la causa de la fe. Ahora nosotros estamos viendo que este rico o este joven rico fue probado por Dios y él quería ver si tenía puestos sus ojos en las riquezas, en las cosas que se ven, en las cosas temporales, materiales, o tenía puestos sus ojos en las cosas que no se ven, en las eternas. Pero él tenía puesto sus ojos y su tesoro no estaba en las cosas del cielo, ¿sí? Sino su tesoro estaba en las cosas de esta tierra. Y el Señor dijo que era muy difícil que entrara un rico, es decir, uno que ama las riquezas, que ama las cosas materiales y terrenales, temporales, y que no ama las cosas eternas, las que no se ven, y que no ama las cosas que están dadas en los cielos. Entonces dijo que es más difícil que entrara, era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja, es decir, estas eran las puertas, algunas muy cerradas donde no pasaba el camello, que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, pero termina diciendo algo muy importante, ¿sí? Para Dios todo es posible. Él es la fuente, el origen y la causa de la fe, ¿sí? Y vuelve a repetirnos ahora de otra manera. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Todo es posible si podemos creer, nada hay imposible para Dios. A María también acá se lo dijo, ¿verdad? De tal manera a sus discípulos se lo dijo de esta manera, a sus apóstoles, nos lo dice a nosotros y ahora nos vuelve a repetir, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Oh sí, gracias Señor, porque tú
trae sobre nosotros salvación de la alma, vida eterna y muchos otros beneficios y bendiciones, porque para ti, Dios, todo es posible, pues tú has hecho los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Sí, muy bien. Vamos ahora a Mateo 19, del 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, sí, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Muy bien, entonces la justicia del reino de los cielos es diferente a la justicia del hombre. Las recompensas y los galardones a los que hemos dejado todo o hemos seguido, recibiremos 100 veces más y heredaremos la vida eterna. ¿Sí? Esto lo confirma aquí en Mateo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros, porque la justicia de Dios es diferente y está confirmada en la parábola de los obreros de la viña, ¿sí? En donde nosotros vemos que esta parábola es tipificada en el padre de familia, que es como una figura de Dios nuestro Padre, y nos muestra el corazón de Dios como el padre de familia que contrata obreros para su viña. Pero vamos a analizar el 4, y les dijo: y también vosotros a la viña, y os daré lo que es justo, y ellos fueron. Y el 7, y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Es que a unos los contrató desde las 6 de la mañana, a otros los contrató a las 9 de la mañana, a otros los contrató cerca de las 12, y a otros cerca de las 3 de la tarde, y a los últimos los contrató cerca de la última hora, es decir, ya nomás iban a trabajar un poco más de una hora, y a todos les prometió darles lo justo. Pero aquí lo que venimos diciendo desde la parte anterior es que la justicia del reino de los cielos sí es diferente a la justicia del hombre. La recompensa, los galardones son diferentes a como nosotros las pensamos, y nosotros vemos aquí que Dios es justo y nos dará lo justo siempre. Vamos a ver versículo 13 y 15. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, todo lo que es tuyo, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Entonces vemos aquí muchas cosas muy importantes que nosotros tenemos que ver. Dios es justo, y esta parábola de los obreros de la viña que contrató el padre de familia habla de que Dios es justo. Dios les dijo que les iba a dar un denario, y eso fue lo que les dio, pero a los otros que querían más, porque vieron que los últimos entraron a la 11ª hora y recibieron el mismo denario. Esto tiene muchas aplicaciones, pero una de las más valederas es cuando hablamos de la salvación. Dios va a salvar a los que entren a la primera hora y permanezcan fieles, y los que entren a la última hora, como lo hizo con el ladrón que estaba crucificado a su lado. Así le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todo esto en el kairos de Dios. Sí, y también vemos aquí en el versículo 13 al 15 que Dios es soberano, es Señor, es dueño de todo, y dice: soy bueno. Él hace como quiere y Él da como quiere, y no como nosotros pensamos. Vamos ahora a Mateo 19:30, y dice la Escritura, ¿sí? De esta manera, ¿sí?
pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y Mateo 20:16, así que los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Una ley del reino que expresa la justicia de Dios en el reino de los cielos. No es como aquí, no es como nosotros pensamos, no es como los judíos pensaban. Nosotros somos hijos de Abraham, nos la merecemos, somos descendientes, los judíos de David, nos la merecemos, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, somos Israel, nos la merecemos, pero esto no es así, porque el Señor es bueno y para siempre su misericordia, y Él es soberano, y Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y Él quiere salvar a todas las naciones y quiere salvar a todos los que son parte de pueblos, lenguas, tribus, naciones, de tal manera que está escrito así en la palabra del Señor, de tal forma que no hay más que un acto de plena justicia de parte de Dios. Si lo que el Señor quiere es que seamos justificados en Cristo Jesús y que la justicia de Dios se manifieste a través de nosotros por la justicia que es dada en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, Mateo 20, 18 y 19. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí nosotros estamos viendo que el corazón de Dios nos habla de conocer el futuro cercano. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, nos da a conocer nuestro futuro cercano y lejano para cumplir sus propósitos. Pidamos al Espíritu Santo que así sea, porque a Él se le ha otorgado esta bendición. Mateo 20, 20 al 28. Y aquí se está tratando un asunto especial del corazón de Dios. Conoce perfectamente el corazón de sus siervos. ¿Qué cosa, hermano? Los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran los hijos de Zebedeo? Eran Jacobo o Santiago o Juan. ¿Y quién era Juan? Sino el discípulo amado. Y su madre, porque era, pues parece que era como tía en cuanto a la carne, ¿verdad? De pariente cercana en cuanto a la carne del Señor Jesucristo. Se acercó para pedirle, ¿verdad? Un favor. Y Jesucristo le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, que mis hijos estén sentados uno a la derecha y otro a la izquierda. ¡Wow! Todas estas cosas de preferencias, y me extraña, ¿verdad? Que esto haya sucedido, pero mire lo que es el corazón del hombre y lo que es el corazón de una madre, que a veces quiere preferencias que no puede dar Dios, aunque sea la madre en este caso, de Santiago, Jacobo y de Juan. Sí, vemos que el corazón de Dios conoce perfectamente el corazón de sus siervos y Él sabe lo que le va a dar a cada uno, ¿sí? Las posiciones en el reino de Dios están preparadas por el Padre, según nos dice el versículo. Vamos allá a leer el 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 26 y 27, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Sí? Acuérdese que en el 23 al final dice, sino que aquellos para quien está preparado por mi Padre. Dios es el que ha preparado esto y Dios sabe a quién se lo va a asignar. Y si queremos tener una posición especial en el reino, para hacernos grande hay que ser servidores. Para ser primero es reconocer que somos siervos o esclavos de los demás. El versículo 28 nos deja, por ejemplo, que el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo? Porque aquí dice cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué ejemplo nos está dejando el Señor para que no andemos buscando posiciones privilegiadas? Ay, es que este hermano es tan famoso, es que ha hecho tanto.
Eso no nos toca a nosotros, las posiciones en el reino de los cielos y las posiciones que Dios dé para ejercer cierta autoridad, aún cuando venga el tiempo de la regeneración, será dada por el Padre y preparada por el Padre, y no dada por nosotros, ni buscando nosotros preferencias, ni buscando nosotros favores. Mateo 20:32, y dice así: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Bueno, aquí ya cambiamos de tema y nos vamos totalmente a una pregunta del corazón. ¿Qué queréis que os haga? Y está hablando el Señor para que ellos recibieran. Estos eran los dos ciegos que estaban allá saliendo de Jericó, y había una gran multitud y le clamaron al Señor, y ellos fueron sanados por el Señor. Y aquí es algo que podemos nosotros tomar como una pregunta que le podemos hacer al Señor en su corazón, y que Él nos preguntaría, ¿qué quieres que te haga? Oh Señor, quiero esto y quiero aquello. Bendito sea el nombre del Señor porque nos da la oportunidad. Ahora vamos a Mateo 21 y vamos a ver que es la entrada de Jesucristo. Ellos se encontraban allí en Betfagé, cerca de Betfagé, cerca de Jerusalén, para entrar. Y hay varias cosas que se nos revela aquí en Mateo 21, 1-11. El corazón de Dios, 1 al 11, confirma que Jesús es Dios, es hijo de Dios, es hijo del hombre, es hijo amado, es profeta, es rey, es Señor, es Salvador y Mesías. Hay algunas cosas que aquí podemos leer y dice la escritura en el 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esto es algo muy tremendo porque el Señor es rey, y además era un pollino que nunca había sido montado, es decir, todavía no estaba domado, pero la gloria del Señor, su señorío, el ser Dios, ese animal lo entendió y dejó ser montado. Esto es maravilloso. Saben ustedes que este pasaje, cuando lo leyeron del Evangelio de Mateo a un lugar donde se dedicaban como vaqueros a buscar animales, caballos salvajes allá por las pampas en Argentina, se convirtieron porque dijeron, no, Jesús no solo es rey, Jesús es Dios, Jesús es Señor, porque reconocieron que se había montado un pollino. Dicen, eso no es posible, ninguno de nosotros podemos montar un animal que no ha sido domesticado, que no ha sido domado, y Jesús se montó en un pollino, hijo de asna, que nunca había sido montado. Este es nuestro Señor, este es nuestro gran Dios Jesucristo, el Hijo del Hombre, y le queda bien claro en estos versículos. Y mire, al final dice en el 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David. Lo estaban reconociendo como el Mesías, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces estaban reconociendo que era enviado de parte de Dios, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, fíjese nada más, este es Jesús, el profeta. Lo reconocían como profeta de Nazaret de Galilea, que de ahí no iba a salir nada. Pero Jesús no nació en Nazaret de Galilea, nació en Belén de Judá para que se cumpliese la palabra del Señor. Mateo 21, 12 al 17, aquí se nos habla de un acto de purificación de Jesús. Esto lo hizo por segunda vez allá en el templo de Jerusalén. Jesús muestra por segunda vez que Dios quiere templos limpios, nunca deja de ministrar y sanar. Pero esto hagámoslo extensivo, no solo templos materiales, sino el templo del Espíritu Santo. Dios nos muestra en su corazón que a través de la obra del Mesías y del Espíritu Santo, Él quiere templos limpios, Él quiere que seamos ministrados, seamos vivificados, regenerados, restaurados, sanados de muchas cosas, para que en verdad vengamos a ser casa de oración,
como dice aquí en el 13, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tengamos mucho cuidado y veamos esta enseñanza del corazón de Dios. Veamos el versículo 15. Ahora, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, para comprobarles la palabra del Señor. Sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Gracias, Señor. Esto es parte de aquel precioso Salmo 8. Y mire lo que vemos aquí del corazón de Dios, la adversidad y la oposición sobre Jesucristo, sí, y la aprobación como el Mesías de parte de estos jóvenes mancebos, el Cristo, sí, Señor, de tal manera reconociendo y mirando que Él estaba siendo alabado, porque el Señor de la boca de los niños y de los que amaban estaba considerando a estos jóvenes en condición y en calidad de niños, sí, y perfeccionaste la alabanza, sí, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 21, 23 al 27, ahora se nos está hablando, sí, acerca de que unos dirigentes del pueblo vinieron a él. Desde este momento nosotros vamos a empezar a ver cómo Dios empezó a tratar con los principales de los sacerdotes, con los ancianos, y se acercaron, ¿verdad?, para que preguntarle que con qué autoridad hacía estas cosas y quién le dio esa autoridad, sí, porque él había declarado maldición sobre la higuera estéril, y la higuera estéril se había secado. Entonces nosotros vemos que no debemos cuestionar, este es el corazón de Dios, ni a Dios, ni la autoridad, ni el poder, ni la gloria, ni la grandeza de Jesús, de tal manera que no debemos de cuestionarla, sí, y Jesucristo les contestó de una manera muy sabia, y por fin que su respuesta fue con otra pregunta. Bien, vamos ahora a ver Mateo 21, 28 al 32, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, y respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y él respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Aquí vemos con tristeza muchas cosas que acontecen aún en nuestra propia vida, en nuestra propia relación con Dios, en la propia iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos nosotros cómo el Señor nos está hablando del corazón de Dios, que hay 2 clases de hijos, ¿sí? Él nos conoce perfectamente y nos habla aquí de 2 clases de hijos: los que de momento se sienten que afirman y dicen que van a servir al Señor y por fin no les sirven, mintiendo, y los que somos a veces un poco renuentes, pero finalmente hacemos la voluntad de Dios. Él conoce perfectamente a los hijos. Mateo 21, 33, oí esta parábola: hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó y en ella en un lagar edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta parábola de que habla del fruto de la viña, y vamos a hablar que el Señor se le entregó a unos labradores en el reino de los cielos, sí, que se ha acercado, sí, la perseverancia, la persecución, el peligro, la espada, la muerte está profetizado desde el corazón de Dios por el Evangelio, tanto para los siervos como para Jesús, como el Hijo del Hombre. Si vemos aquí que esos labradores, a unos no los recibieron, después a otros los mataron, los golpearon, los apedrearon, sí, de tal manera, y vemos que a esto finalmente a Jesucristo como el Hijo de Dios, sí, no le tuvieron respeto, sino que vinieron y lo mataron y se apoderaron.
Esto lo entendieron perfectamente. A quienes se les dirigía estas parábolas, si usted ve el versículo 45, dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Sí, y de todos modos dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Esta parábola era una parábola también profética de lo que Dios estaba queriendo hacer. Bendito sea el nombre del Señor. El corazón de Dios nos habla muchas cosas muy tremendas de parte del Señor. Jesús es de esta manera llevado y dañado en el nombre de Jesucristo. Se cumplió todo esto por la palabra escrita. Bien, vamos ya a avanzar y a hablar hasta el capítulo 22. Nos vamos a ver al capítulo 22, que ya explicamos una vez acerca de las bodas del Cordero, de 22, 1 al 14, siervos llamados para ser convidados, que no eran dignos. Ahí habla del versículo 1 al 8, siervos llamados por los caminos malos y buenos, versículos del 9 a 10, el rey verificando que los llamados estén vestidos de boda, el castigo a los insensatos, versículos del 11 al 13, versículo 22, 14, una ley sobre el reino, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Ya vimos esto, de tal manera que solo estamos haciendo un repaso. Si usted quiere ver esto, ya está predicado en una de las ocasiones que se habló acerca de las bodas del Cordero. Mateo 22, 15 al 22, debemos cumplir con las obligaciones terrenales y temporales, pero también con los mandamientos y las órdenes dadas por Dios para su obra y su reino celestial. Está hablando de que demos a Dios, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso está en el 22, 21. Sí, de tal manera que quede bien claro. Sí, ahora vamos al 22 para ver lo que Dios, como dije, estaba obrando. Fíjese bien, en el versículo del capítulo 21, 23, le habló el Señor en el templo a los principales sacerdotes, a los ancianos del pueblo que se acercaron a él. Esto dio dio dos parábolas, la parábola de los dos hijos y la parábola que dio de los labradores a los que les alquiló para que cuidaran la viña y recibieran el fruto de la viña, y lo que le hicieron a sus siervos, a su hijo, y en el 45 leímos que estas parábolas se las dirigió a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos entendieron que se refería a ellos. Cuando habla aquí de lo que se le responde con respecto a que si se debe dar tributo a César o a quién se debe dar tributo, sí, Jesucristo contestó, ¿verdad? Dada pues a César lo que es César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo dirigió a los herodianos. Los herodianos eran una parte de los judíos que estaban a favor del gobierno de parte del Imperio de Roma. Pero ahora vemos nosotros aquí del 23 hasta el 32 con los saduceos. Los saduceos, según el 23, no creían en la resurrección, y el Señor Jesucristo establece aquí una doctrina preciosa. En el corazón de Dios da respuesta aún a los contenciosos. En este caso había contención con los principales sacerdotes, los fariseos, los herodianos, con los saduceos, con los escribas, y el Señor está diciendo que de su corazón debemos dar respuesta aún a los contenciosos, a los equivocados, a los manipuladores. La doctrina de resurrección de los muertos sale del corazón de Dios, es firme y clara. Esa es una doctrina que no podemos dejar los cristianos de sustentar, porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vacía es nuestra fe. Bien, del 22, Mateo 22, del 34 al 40, ahora se nos está hablando de los fariseos, ¿sí? Porque ellos vemos que vieron que le fueron callados los saduceos, entonces vinieron a probar al Señor. Ahora
con respecto al conocimiento de las Escrituras. Y nosotros vemos aquí cómo el Señor les contestó: este mundo, según el corazón de Dios, está lleno de gente con doctrinas erróneas, fariseos, escribas, herodianos, saduceos. Dicen conocer las Escrituras, pero tienen interpretaciones privadas y personales. Hay que responderles con la palabra de Dios pura, verdadera. Solo así se maravillaban, se admiraban y quedaban callados. Fíjese bien lo que dice Mateo 22:22. Oyendo esto se maravillaron y dejándoles se fueron. Estos los herodianos. Ahora veamos los saduceos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Y veamos lo que dice en el 22:34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y entonces vemos que en el 46, y nadie le podía responder palabra ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vean la sabiduría del Señor, el Espíritu hablando a través de Jesucristo, el Mesías, el Señor. Esto lo entendieron pocos judíos, sí, pero no lo entendieron los sacerdotes ni sus sectas, ¿sí? Muy bien, conclusión. Si queremos crecer en el conocimiento de Dios, es necesario conocer cada día más y a detalle lo que hay en el corazón de Dios. El Evangelio del Reino nos ha dado una oportunidad y privilegio. Leamos para terminar 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, el conocimiento de Jesucristo y todo lo que el corazón de Dios volcó a través de las enseñanzas de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias por toda esta palabra que tú nos has dado y gracias, Señor, por toda la bendición que ha habido en el entendimiento de estos versículos. Yo sé, Señor, que es más profunda todavía la enseñanza que hay. Yo sé, Señor, todo lo que tú tienes ahí puesto. Te agradezco, Señor, todo ello y te agradezco que tú, por tu Espíritu Santo, Padre, y en el nombre de Jesucristo, nos estés revelando tu corazón en los evangelios, porque en verdad, Señor, queremos que haya en nosotros ese cambio para que nuestro corazón pueda recibir tu naturaleza y tus virtudes, tus valores, y para que nuestro diario caminar, Señor, sea conforme a tu voluntad, que nuestro hablar y nuestro hacer hable de un corazón convertido al corazón de Dios, y que en verdad sea lo que enseñemos, ministremos, para que todo lo hagamos conforme al corazón de Dios que nos ha sido revelado en los evangelios y por tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a ministrar. Padre, en el nombre de Jesucristo, mirando todo lo que tú hacías, toda la misericordia que tú tenías, mirando que hoy nos dices, ¿qué quieres que te haga? Y pensando en ello que sale de tu corazón, ¿qué queremos que nos hagas, Señor? Que nos sanes, que nos limpies, que nos la salves, que hagas en nosotros misericordia, Señor, que quites toda dolencia y todo malestar, que tengamos la fe suficiente para que cualquier, Señor, falta y defecto, cualquier atrofia, cualquier, Señor, dolencia, cualquier enfermedad, cualquier, Señor, contagio, sea en esta hora limpiado, sanado y salvado en el poder de tu Espíritu Santo. ¿Qué quieres que te haga? Que, Señor, quebrantes toda obra del enemigo, que eches de nosotros fuera demonios y nos des la autoridad, Señor, para echar fuera demonios, y nos des el poder conforme a lo que hemos visto
para que nosotros veamos victoria, para que podamos atar como nos enseñaste y nos des toda autoridad en esta tierra y ser atado en la tierra y en el cielo, para que podamos desatar en esta tierra y sea desatado en la tierra y en el cielo. Padre, de esta manera tú seas glorificado, para que sobre nosotros no venga ninguna influencia de parte del enemigo, sino que echemos fuera demonios, y para que podamos en esta hora desatar, Señor, todas esas obras que de las tinieblas quiera poner en nuestro ser el enemigo de las almas, en el nombre de Jesucristo, y para atar, Señor, también el poder del Altísimo sobre nosotros, para que todo sea realizado, para que no haya nada imposible, para que todo sea posible a causa de la fe en ti, Señor. Gracias, Señor, también por ello, porque tú nos vas a suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y porque tú nos vas a bendecir, Señor, porque tú quieres hacernos bien, y porque de tu corazón está el darnos, Señor, el sustento, y de tu corazón está darnos lo suficiente para que nosotros podamos suplir todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, las primarias y las secundarias, y para que tú bendigas nuestro entrar y salir y nos protejas de toda la maldad, Señor, que hay en medio de toda la adversidad. Tú muestres, Señor, cuán grande es tu nombre, y tú muestres tu autoridad, librándonos del mal y del malo, del perverso y del violento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por todo ello. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros, y nos bendecirás. Que quedemos encomendados, porque lo que somos, a la gracia de Dios, porque lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros en nuestras actividades a realizar, sí, desde este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Sea tu nombre glorificado, porque tú estás con nosotros, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.